Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Ramón González Llamas. En el video anterior ya me había presentado más completamente en base al instituto en el que estudio, el nivel académico en el que estoy y pues sí, como les mencioné, ya me había presentado más generalmente. En el video anterior les hablé generalmente de lo que era la dispepsia. Generalmente me refiero a que hablamos tanto de la definición, de cómo se le conoce normalmente. También hablé un poco en referencia a la sintomatología, a su etiología, a los factores de riesgo. En la etiología, pues, qué es lo que lo causa. Incluso en la etiología nos mencionaba sobre el Helicobacter pylori y ese lo toqué más profundamente ya que pues nos referíamos un poco a el tipo de bacteria que era y lo enfrascamos generalmente. También recuerdo que les hablaba sobre uno de los factores muy importantes que la gente hacía pasar más o menos o generalmente desapercibido, que eran los factores psicosociales, tanto el estrés como situaciones de peligro, entre muchas otras. Bueno, ya al final del video también les había hablado un poco de lo que vendría siendo ERGE, que es la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Pero se les habló solo un poco, o sea, solo lo que conlleva la definición y algunas de las causas y algunos de los síntomas. Pero pues en este video ya lo vamos a tocar un poco más a fondo. Primero que nada, en ERGE tenemos que, como su mismo nombre nos lo dice, es la enfermedad del reflujo gastroesofágico, que es cuando los contenidos estomacales se devuelven del estómago hacia el esófago, que es el tubo de deglución. En este caso nos referimos a que es normalmente cuando nosotros sentimos las agruras, se podría decir de esa manera. Entonces, lo que puede ocasionar esta enfermedad es que va irritando el tubo de deglución y causa la acidez gástrica, como ya les había comentado, entre otros síntomas. En las causas tenemos que cuando nosotros pasamos el alimento desde la garganta hasta el estómago a través del esófago, un anillo de fibras musculares impide que el alimento deglutido vuelva a subir. Entonces es como si fuera una especie de tapa. Entonces esas fibras se denominan el esfínter esofágico inferior. Cuando el anillo no se cierra bien, ya sea por alguna causa anatómica o alguna causa patológica, es cuando hay problema, porque ya es como si ya no existiera una tapa que impide que los alimentos no se devuelvan, o en este caso los contenidos estomacales ya no se devuelvan, y es por eso que tenemos el reflujo, por lo mismo de que pues al no haber algo que los detenga, empiezan a subir, a bajar, a subir y a bajar. Entonces, en la anatomía, ya les había mencionado, pues es un tubo muscular situado por debajo de la faringe. La función es transformar directamente el alimento hacia el estómago, esto para poder destruirlo y llevar, anatómicamente pues ya el proceso de digestión. Entonces, cuenta con dos esfínteres, uno superior, uno inferior, de los cuales uno, como les mencioné anteriormente, no cumple la función debido a que no tiene mucha presión, mientras que el inferior le da fuerza para crear una presión de 10 a 25 milímetros de mercurio y evita el reflujo del contenido alimenticio. Bueno, en esta patología, como ya les había dicho anteriormente, el esfínter inferior, disminuye la presión. Esto, pues, debido a que pierde tal vez la fuerza para seguir contrayendo y seguir manteniendo cerrado el tubo. Los factores que influyen aquí es la grasa también. Entonces, las prostaglandinas. Lo que nos disminuye la grasa serían los nitratos en pacientes con cardiopatías, y las prostaglandinas son los relajantes como la benzodiazepina o el diazepam en su caso. Algunos de los síntomas que ya les había mencionado anteriormente, solo les voy a mencionar algunos, que es la pirosis, que vienen siendo las agruras presentadas en 7 de cada 10 pacientes usualmente, y lo describen como un ardor que los va recorriendo desde la boca del estómago hasta la garganta. La regurgitación del alimento también viene entrando. La disfonía, y empieza a haber problemas para hablar por lo mismo de que va irritando todo el tracto. La disfagia, empieza a haber una disminución en cuestión de ingerir los alimentos, empiezan a presentar tos también. Hay algunos diagnósticos
con los que se puede confundir esta enfermedad. Entonces, uno, les voy a mencionar solamente dos. Entonces sería la acalasia, que es un trastorno poco frecuente que dificulta el traspaso de la comida y los líquidos al estómago. Entonces se puede confundir mucho por lo mismo de que les decía. En el ERGE empieza a haber disfagia, empieza a haber ardor en el tracto, empieza a haber el impedimento de la comida y de los líquidos. Entonces es normal que la gente pueda confundirlo con La colelitiasis, que son depósitos endurecidos dentro del líquido de la vesícula biliar. Y en este caso los cálculos biliares son depósitos endurecidos de líquidos digestivos. Bueno, en su diagnóstico tenemos que una vez ya hecha la valoración del paciente, le vamos a realizar distintas pruebas para diagnosticar la patología que se sospecha. Entonces, una de estas son la endoscopía por tubo digestivo. También sería una manometría esofágica, y un monitoreo ambulatorio. La endoscopía de tubo digestivo alto, esta nos habla más precisamente de que se trata de una exploración del esófago, el estómago y el duodeno a través de la boca de un tubo que contiene una cámara. Entonces esto lo que nos va a proporcionar van a ser imágenes de todo el tracto para que nosotros vayamos observando cómo está concretamente y verificando si se encuentra de una manera correcta o para poder identificar cuál es el problema. Entonces, ya una vez teniendo todo esto, como les mencioné, ya podemos identificar el problema y ya podemos proceder a hacer un tratamiento. En la manometría tenemos que medir la presión de milímetros de mercurio para saber cuál es la presión que el esfínter está ejerciendo, para saber si está ejerciendo menor presión a la que debería de estar ejerciendo, en este caso por lo mismo de que no hay algo que detenga los contenidos estomacales, y nosotros ya en base a esto ya podemos observar y decir, bueno, pues ya ha disminuido mucho o un poco la presión del esfínter, y esto es lo que nos está ocasionando que haya problemas sobre la retención de los contenidos estomacales. En el monitoreo ambulatorio tenemos vigilar al paciente, vendría siendo constantemente monitorizándolo, como nos dice ahí, para valorar el pH del paciente, el cual debe ser neutro, porque en caso de que pues se llegue a descontrolar, pues ya puede ocasionar daños mayores. En su epidemiología tenemos que se hacen los estudios y normalmente esta patología se encuentra más en los hombres. Entonces, en las mujeres, ya que nos habla de que las mujeres abarcan más del 60% y los hombres menos del 40%. Entonces, es un dato interesante, me confundí un poco, pero sí nos habla de eso, en lo que vendría siendo tal vez en una escala promedio de 800 mujeres y 500 hombres. Y pues ya, entonces yo digo que esto nos sirve bastante para poder entender un poco las enfermedades del tracto digestivo, como ya lo había mencionado el profe, profe, en anteriores videos, ya que muchas de las veces tanto el ERGE como la dispepsia, la gente piensa que es normalmente algo que suele pasar. O sea, en este caso la gastritis, la gente piensa que, hablando de la dispepsia, la gente piensa que, me dio gastritis, y piensa que le da la gastritis nada más en ese momento y luego se quita. En este caso también, o sea, la gente es normalmente así como de que, me dieron agruras, pero ya después, o sea, es normalmente de que me dan las agruras, me voy a tomar mi sal de uva. Entonces, esto no está bien porque por lo mismo de que uno piensa que es algo que pasa normalmente, la gente no le presta la atención que debe o que merece más bien la patología. Entonces, nosotros como personal de la salud debemos estar enterados de esto y, por ejemplo, con nuestros familiares informarles que no solo son síntomas, o sea, sino que ya conforme van progresando el daño, o sea, es una patología y ya puede llegar a daños más catastróficos, tanto como les mencionaba en la dispepsia, que nos puede llegar a ocasionar un cáncer de esófago, tanto como en este. Entonces, yo digo que sí es demasiado importante
que estemos al tanto de esto y a nuestra familia, a nuestros amigos, nuestros conocidos, les hagamos saber toda la información que conlleva esto y que no es solo un juego. Entonces, pues eso sería todo de mi parte y muchas gracias y que tengan buen día.